Bien, ¿cómo esto, digamos, son las generalidades de la migración? ¿Qué papel juega el estrecho en todo esto? Bueno, pues como hemos dicho, el estrecho es uno de esos lugares estratégico en esta ruta migratoria, es una situación particular, es el punto más cercano que hay entre el continente africano y el europeo, son 14 kilómetros la distancia más corta entre Punta Cires y Punta Camorro, y eso es precisamente lo que utilizan las aves precisamente para moverse, ¿no? Esa cercanía entre los continentes. Yo me temo lo peor. Bueno, da igual, se me han borrado ahí varias, me imagino que serán temas de configuración. En cualquier caso es un estrecho para las aves planeadoras, es un lugar que concentra aves planeadoras, por lo que hemos dicho, porque no se forman térmicas encima del mar. Es también un estrecho marino, es un estrecho también porque es un estrecho entre el Mediterráneo y el Atlántico, y eso digamos, va a ser importante para muchas aves, y tiene menos interés para pequeños migrantes porque, digamos, estas aves migran en un frente amplio. Bien, ¿qué es el programa Migres? Pues el programa Migres es un programa que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para el seguimiento de la migración por el estrecho de Gibraltar. Hemos dicho que el estrecho es un lugar paradigmático, un lugar especial, uno de los lugares más importantes del mundo para las migradoras, y, digamos, hay un programa de seguimiento de la migración de aves. La característica de este programa es que es un programa planteado a largo plazo con protocolos de esfuerzo constante, es decir, esos protocolos se cumplen todos los años de la misma manera. Bueno, el programa está pensado, tiene unos objetivos. ¿Por qué estudiar ahí la migración? Pues lo que se pretende es ver las tendencias poblacionales de las aves que cruzan el estrecho, tanto en cantidad, cuántas aves cruzan, como en la fenología, como en las fechas y los calendarios de migración. Es un programa, además, que intenta no solo seguir la migración, sino que también tiene un programa formativo. Es un lugar precisamente en el que pasan 200 o 300 especies diferentes de aves, y es una buena escuela de ornitólogos, y esa, digamos, también tiene ese papel. Aparte de eso, se pretende trabajar con lo que es el fenómeno migratorio para atraer turismo, para que sea un recurso socioeconómico importante a la zona. De hecho, actualmente hay unas 10.000 personas que visitan el estrecho solo para ver migración de aves, por lo tanto es un recurso que empieza, digamos, a ser, y además está en aumento, y se pretende que la población local vea la migración, además, no solo como algo fascinante, sino también como un recurso económico para explotar, ¿no? Bien desarrollado. El programa consta de varios subprogramas. Hay un programa de seguimiento de aves planeadoras, hay un programa de seguimiento de aves marinas. Se me han ido unas cuantas fotos, no sé muy bien por qué. Y hay un programa también de seguimiento de aves de pequeños migrantes. Combinamos varias metodologías. En alguna de ellas trabajamos con voluntarios. De hecho, pues ahora tenemos una campaña de voluntariado en marcha, y trabajamos con observatorios, para ver migración visible. También trabajamos con migración nocturna mirando el disco lunar, para ver la migración nocturna, y eso es una parte importante de la información que se consigue. Trabajamos también con anillamiento, porque nos interesa ver los orígenes y los destinos de las aves que cruzan el estrecho, y bueno, pues trabajamos también con radar. Como veíamos antes, buena parte de la migración ocurre de noche, y si ocurre de noche quiere decir que es inaccesible en buena parte para el estudio. Entonces tenemos que aplicar técnicas, digamos, avanzadas para el estudio de las aves en migración nocturna. Trabajamos con radar. El radar es una tecnología de origen militar, es una máquina que emite una onda electromagnética al cielo, y lo que hace esa onda electromagnética, cuando choca con un objeto sólido, es producir un eco, un rebote, y nosotros lo que conseguimos es una pantalla con los ecos, con los rebotes de las aves en migración. Y eso nos permite conocer cuántas aves están cruzando, en qué direcciones, a qué alturas y a qué velocidades. Aparte de eso, cada eco, y esto es una cosa que se está desarrollando ahora mismo, no solo podemos cuantificar las aves, sino que en muchos casos podemos identificar los grupos o las especies, porque cada eco produce, precisamente por el tamaño del pájaro y por el aleteo, ese eco es diferente y nos produce una respuesta en el radar diferente. Esos, por ejemplo, es los ecos que produce el vuelo de una alondra, el vuelo de unos vencejos o el vuelo de un pato, para que veáis la señal que aparece en el radar. También trabajamos con emisores, con radioemisores de UHF o
ya más recientemente con emisores de satélite o ya más reciente todavía pues con emisores de GPS, ¿no? Nos interesa también conocer de dónde vienen y a dónde van las aves que cruzan el estrecho, y en la actualidad pues estamos trabajando con águila culebrera, con buitre leonado, con aguilucho cenizo, con cernícalo primilla, con marcajes con satélite. ¿Qué información obtenemos en el programa Migres? Pues sacamos, por ejemplo, los calendarios de paso de cada especie, sacamos los patrones horarios, estudiamos lo que es la migración tal cual, pero quizá más interesante es que sacamos información sobre las tendencias poblacionales. El estrecho precisamente concentra las poblaciones prácticamente de toda Europa de muchas de estas especies de aves, y eso nos hace, digamos, un lugar pues muy especial, porque simplemente controlando un lugar podemos censar todos los individuos o buena parte de las poblaciones de toda Europa. Además, pensando por ejemplo en muchas de estas aves rapaces, es muy difícil estudiar en las zonas de cría, saber las poblaciones, pues son aves de hábitos muy discretos, difíciles de trabajar, tímidas, y tenemos la ventaja de que durante una época del año esas aves se hacen visibles y además se concentran en un sitio. Y eso, digamos, nos permite dar información sobre tendencias poblacionales. Aparte de eso, también, por ejemplo, vemos los patrones migratorios, los cambios en los patrones migratorios. En cuanto a la migración de aves planeadoras, se hace un esfuerzo en primavera y en otoño en distintos observatorios. En la primavera lo hacemos con un esfuerzo pues de 6-7 personas profesionales, pero en otoño llevamos a cabo campos de voluntariado para seguimiento de la migración. Y ahí veis pues, la localización de los observatorios en la zona del estrecho. Estas son las especies que dominan el paso migratorio en el estrecho, las dos especies de cigüeñas, blancas y negras, milano negro, halcón abejero, el gavilán, águila calzada, culebrera, alimoche, aguiluchos. Esas son, digamos, las 9 o 10 especies que dominan la migración. Y aquí veis un poquito las cifras para entender la importancia del estrecho, ¿no? Las cifras tan voluminosas y magníficas, ¿no? Pues hay unas 30 especies de aves planeadoras, 19 de presencia regular, y esto supone pues más de 400.000 aves en migración por el estrecho. Las más abundantes, por la cigüeña blanca, cruzan entre 150 y 200.000 cigüeñas todos los años, más de 100.000 milanos, más de 100.000 halcones abejeros, más de 15, probablemente cerca de las 20.000 águilas calzadas y otras tantas culebreras. De hecho, es el lugar del mundo más importante para estas dos especies en cuanto a concentración de águilas. Más de 3.000 gavilanes, 2.000 y pico alimoches, buitres, cruzan entre 6 y 9.000 buitres leonados todos los años. Esto es una cosa curiosa y que se ha descubierto hace poquito, ¿no? Que los buitres, una parte de los buitres migran y cruzan el estrecho, y además se van al sur del Sáhara. Y bueno, pues más de 3.000 cigüeñas negras. Esto es un poquito el calendario de paso, lo que se podría ver a lo largo del año. La migración de primavera empieza a mediados de enero y se prolonga hasta prácticamente junio. Hay 2 meses muy bonitos en la migración de primavera, y os lo digo por si os apetece acercaros, porque la migración de primavera es espectacular, es muy bonita ver a los aves llegando del mar a la costa. Y básicamente desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo es cuando entran todas estas aves a pelotón, es el momento. Luego hay un pico más tardío, que es a principios de mayo, que es la entrada de los halcones abejeros, que en 3-4 días entran 60-80.000 halcones abejeros, y también es muy bonito, pero también hay que estar ahí y coincidir con el día en que. Y la migración de otoño pues empieza a mediados de julio y se prolonga pues hasta finales de octubre, y después en octubre y noviembre se produce el paso de los buitres. Ahora mismo, por ejemplo, están cruzando buitres el estrecho. Prácticamente hay migración todo el año, y esto se debe a que hay distintas especies migran en distintos momentos, ¿no? Y más o menos pues todas las cigüeñas y rapaces que cruzan el estrecho son migradores de largo recorrido, son migrantes transsaharianos. Y ahí veis, pues en el caso del milano negro, como la rapaz más abundante en paso, pues de dónde vienen y a dónde van. Y aquí pues algunas imágenes, pero bueno, podría haber traído muchas y haber hecho solo una exposición de fotos, pero bueno, es un poco para poneros los dientes largos de lo que es la migración en el estrecho, y para que, bueno, pues cualquiera de vosotros, pues en un día de julio podéis saber una imagen de este tipo, ¿no? Los milanos negros. Cuando hay vientos muy fuertes de levante, los pájaros bajan a tierra y tienen que esperar a que las condiciones de paso sean buenas, y puedes ver 3.000, 4.000, 5.000 milanos negros posados en las laderas de Tarifa, esperando durante días a que el viento pare y puedan pasar.
Y luego pues los halcones abejeros, que también hay, nosotros tenemos un día que es el de los 18 o 20.000 halcones abejeros, siempre hay un día que es en torno al 1 de septiembre, donde pasan cerca de 20.000 halcones abejeros y es espectacular ver la migración de los abejeros, ¿no? De estos de aquí. Alejandro, ¿se sabe por qué intentan concentrarse? ¿Porque no tiene alguna explicación científica que hayáis podido... ¿Concentrarse en el estrecho no, o concentrarse en migración? cada especie en un día concreto, eso... ¿A qué puede deberse? Porque, claro... Sí, eso, vamos a ver, es una de las cosas que estamos estudiando. En principio, todavía no está muy claro. Lo que sí que parece es que, por ejemplo, las aves que tienen una dieta insectívora o que tienen una dieta, por ejemplo, basada en reptiles, pasan a lo mejor antes que las que se alimentan de pequeños mamíferos. O sea, puede tener que ver con su, ¿cómo decirlo?, con su ecología, ¿no? O sea, un ave que, digamos, se alimenta de insectos como un cernícano primilla, un halcón abejero que es un especialista en comer himenópteros, pues los periodos de actividad de los invertebrados en el centro y norte de Europa tienen unos límites muy concretos. Entonces esas aves llegan allí, se concentran en esa época para la reproducción, pero en cuanto deja de haber insectos ese pájaro tiene que marcharse, ¿no? Entonces digamos, la fenología migratoria está muy condicionada por la dieta, o luego también porque, por ejemplo, las aves más tardías en paso son los buitres, y además migran en las peores condiciones posibles. O sea, cuando las térmicas son más suaves, o sea, en noviembre el sol no calienta como en agosto y septiembre, y sin embargo las aves más pesadas, un buitre pesa 7-10 kilos, pues lo hacen, resulta que cuando peores condiciones térmicas hay. Entonces hay historias ahí que no están relacionadas con las condiciones meteorológicas, sino con la ecología del ave, ¿no? Pues cuánto dura la reproducción, ¿no? El periodo reproductor, o la dieta, o el gregarismo de la... Pero bueno, es una cosa que estamos... Pero yo creo que lo que quiere preguntarte es por qué en un día pasan 18.000 abejeros. Eso es porque se abre la puerta. Vale, sí. En algunos casos es porque en algunos casos efectivamente es porque se abre la puerta. En otros, en el caso del abejero es una sincronización, o sea, todos los años, el 1 de septiembre pasan 20.000 o el 30 de agosto, porque yo he ido el 1 de septiembre y habéis pasado. Bueno, sí, puede ser, pero puede haber una variación de 2-3 días. Lo que no hay es 10 días de diferencia. O sea, hay una sincronización brutal. Es decir, todos los abejeros europeos pasan en una semana. En una semana, y además en un día concreto y en torno a 2 días. Y eso, vamos a ver, eso tiene que tener lo que decimos, hay una base genética, hay un momento que es el fotoperiodo, que las aves lo interpretan de la misma manera, y de repente hay un momento en que hay un interruptor que dice, bueno, me tengo que ir, y además me tengo que ir yo y todos mis colegas. Sucede así, ¿no? Y parece que es eso. Bueno, paso de águilas culebreras, de águilas calzadas, y bueno, pues una cosa que se ha visto hace poco es que cruzan muchos miles de buitres el estrecho, Perdona, ¿por qué siendo un animal tan grande os habéis dado cuenta recientemente de que pasaba? Bueno, pues porque pasa muy tarde y porque la migración del buitre allí es muy difícil de interpretar. Se pensaban que eran movimientos locales de aves que simplemente buscaban comida al otro lado. O sea, más que una migración se pensaba que era una dispersión. De hecho hay aves que cruzan el estrecho como la pericera, las imperiales o algunas otras grandes águilas, que en realidad no son migraciones, sino que son dispersiones. Son juveniles generalmente que se mueven en todas las direcciones, y una parte de ellos cruzan el estrecho, a veces siguiendo ese volumen de rapaces que se mueve, pues los siguen. Digamos, donde va Vicente, pues va la gente, y en este caso, pues en el momento que hay una corriente de aves que se mueve, pues atrae a muchas aves planeadoras, ¿no? En el caso de los buitres simplemente no se sabía que eso ocurría. O sea, Bernis lo describe en el año 70, pero no saben la magnitud del fenómeno. Y lo que se ha visto es que son unos cuantos miles de buitres los que cruzan. Y además se han podido seguir con emisores de satélite y se han visto que estas aves no cruzan solo el estrecho y vuelven, sino que es que cruzan el Sáhara. Y no solo eso, sino que es que se tiran luego 2-3 años en la zona de Senegambia hasta que alcanzan la madurez sexual y regresan, ¿vale? O sea que es una migración un poquito especial. O sea, es una migración ni siquiera ocurre todos los años, sino que es una parte de la población, y además los juveniles, los inmaduros, y además en cuanto alcanzan estas aves la madurez, regresan.